Desde todo el mundo se multiplican las acciones de apoyo a Cuba, de apoyo al pueblo cubano frente a esta política de asedio, de cerco medieval. Hay protestas incluso que han llegado al Comité de Relaciones Exteriores del Senado. Allí activistas de Code Pink se manifestaban frente a Marco Rubio, le decían que sus sanciones están asesinando a gente en Cuba. Y se lo decían a la cara a este criminal de guerra, a este asesino de masas llamado Marco Rubio, que curiosamente se ha convertido en una especie de héroe para la gusanera, para todos los que dicen que quieren la libertad de Cuba, pero lo que quieren es la esclavitud, la entrega de su patria al gobierno de Estados Unidos, nada más y nada menos, después de décadas y décadas de tratar de doblegar a todo un pueblo, ahora, en su máxima expresión, con una guerra económica para hacer sufrir con cortes de luz increíbles, de agua, sin dejar entrar el petróleo al país, es decir, un asedio criminal y medieval. Bueno, algunos datos de este asedio criminal y medieval los tenemos, por ejemplo, Naciones Unidas tiene cerca de 20.000 toneladas de alimentos en Cuba que no puede distribuir o que se están repartiendo muy lentamente. ¿Por qué? Por el bloqueo petrolero que dice Marco Rubio que no existe. Este asesino decía el otro día de nuevo que el bloqueo petrolero que él impone, que él ha diseñado en su estrategia para doblegar a todo un pueblo, no existe. Bueno, pues este bloqueo petrolero, que indudablemente no vamos a entrar a debatir si existe o no, como que no vamos a entrar a debatir si la nieve es blanca o negra. Bueno, pues debido a este bloqueo petrolero, Naciones Unidas no puede repartir ni siquiera la ayuda humanitaria. El Programa Nacional de Alimentos, de esas 20.000 toneladas, tiene 11.000 en los puertos de Mariel y Santiago de Cuba. UNICEF y PNUD, también del sistema de Naciones Unidas, tiene decenas de contenedores que están siendo repartidos muy poco a poco, como dice en una nota de Naciones Unidas, no del gobierno cubano. Lo están haciendo a pulmón, contenedor a contenedor. Y leíamos noticias estos días de empresas inversoras internacionales que se retiran de Cuba ante el ultimátum dado por este régimen criminal de la Casa Blanca, como Blue Diamond, Iberostar, etcétera, etcétera. Bueno, pues vamos a empezar este programa, que es un programa de combate contra una de las grandes injusticias y violaciones masivas de derechos humanos de todo el mundo. Desde luego, después del drama y del genocidio palestino, estaríamos hablando de una de las grandes injusticias de derechos humanos en el mundo. Y le damos la bienvenida a nuestro compañero Lázaro Oramas. Gracias. Bienvenido. Hermano. Gracias. Bueno, la presentación al programa, pues muy medida, exacta, excelente como siempre. Amigas y amigos, estamos transitando un momento extraordinariamente difícil, complejo. La patria cubana, mi patria, y la patria de todas las buenas personas que tienen un sentimiento de amor, de solidaridad para con el pueblo cubano, también lo es. Es un momento complicado, tremendamente complicado, por la impunidad con la que está actuando esta administración de los Estados Unidos, que está superando a las anteriores que ya hicieron lo suyo con respecto a Cuba. Una administración sin una empatía con el ser humano, totalmente ajena a los sentimientos, a los valores de los pueblos, y con total maldad, pues recrudece aún más el bloqueo económico, financiero y comercial que ejerce desde los primeros años del triunfo de la revolución, desde el primer año del triunfo de la revolución, y ahora ya súper recrudecido, se apresta a dar, digamos, el golpe final. Bueno, con multas, con aranceles, sanciones, y uno se pregunta, pero ¿dónde están los organismos internacionales que tengan
capacidad, autoridad también para juzgar a estos criminales, a cada uno. Es un crimen de que ejerce contra un país independiente y soberano, Cuba, una camarilla de desalmados, de gente sin escrúpulos, gente sin empatía con el ser humano, como he dicho antes. Es una administración que los derechos humanos no le importan. Las libertades que dice es un engaño monumental para esto mismo, como han hecho siempre. Ahora más marcado se trata de Cuba. Y desde luego hay respuesta, pero la respuesta que debe haber un tribunal penal internacional independiente que juzgue estos crímenes, estos y todos los que se cometen en el mundo, en el cual con seguridad tiene la mano, las garras peludas del imperialismo detrás. No hay un conflicto en este mundo que no esté de alguna manera pues gestionado, producido, alimentado, cobijado por el imperialismo de los Estados Unidos. En el caso de Cuba, pues bueno, es una situación límite y confiamos en la resiliencia del pueblo cubano, en los valores del pueblo cubano, en la determinación del pueblo cubano para defender su patria, Cuba, su soberanía, su independencia, su trayectoria ejemplar de solidaridad para con otros pueblos. En fin, tiene que recibir en este terreno una derrota las pretensiones del imperialismo de los Estados Unidos para seguir dando luz a los pueblos de América y a los pueblos del llamado sur global. Y hablábamos de ayuda humanitaria de Naciones Unidas que no puede ser distribuida en Cuba debido al bloqueo petrolero de estos criminales. Pero también había una serie de relatores de derechos humanos, expertos independientes de Naciones Unidas, y estamos leyendo una nota, repito, no del gobierno cubano, sino una nota publicada en Noticias de Naciones Unidas que condenaban toda esta política y las amenazas, nuevas amenazas militares de Estados Unidos. 3 expertos, un experto independiente sobre la promoción de un orden internacional democrático, la relatora especial sobre el impacto negativo de las medidas coercitivas unilaterales y un relator especial sobre la lucha contra el terrorismo y por los derechos humanos. Y le exigen en un texto al gobierno de Estados Unidos cesar de inmediato todas las amenazas contra la soberanía de Cuba, revocar todas las medidas coercitivas unilaterales, es decir, el bloqueo económico, el bloqueo petrolero, las sanciones, etc., y a todos los miembros de la ONU abstenerse a reconocer o aplicar todas estas medidas que violan absolutamente el derecho internacional, la igualdad entre los pueblos y las naciones, el derecho de autodeterminación, etcétera, etcétera. Y también se dirige al Consejo de Seguridad y la Asamblea Nacional de Naciones Unidas a abordar urgentemente este tema, las amenazas a la soberanía de Cuba y los derechos humanos violados del pueblo cubano. Esos derechos humanos violados al pueblo cubano y que defiende esa violación gentuza que está por el mundo, como José Daniel Ferrer, como Rosa María Payá, como Amelia Calzadilla y como toda esta pandilla de criminales y gusanos que están por el mundo pidiendo intervención militar, bloqueo petrolero, más presión, más sanciones, que los inversores extranjeros se retiren. Es decir, léase, hambre, desesperación, lo que quería Lester Mallory en 1960. Ellos se retratan. Lo que no puede ser es que haya todavía cubanos y cubanas, dentro o fuera de la isla, me da igual, que no se den cuenta del crimen que se comete contra todo un pueblo. ¿Qué tiene que ver esto con la libertad, con la patria, con la soberanía, con los derechos humanos? Al contrario, son violadores, propagandistas de la violación masiva de los derechos humanos. Y así les vamos a tratar a partir de ahora. No, y sobre todo propagandista de violaciones de derechos humanos flagrantes y de la idea, una idea mesiánica de hace decenas de años de que Estados Unidos puede apropiarse de
no solo de Cuba, sino de la región, apropiarse de forma colonial o neocolonial, da igual, a los pueblos, someter a los pueblos de la América nuestra, la América Latina y el Caribe. Hay un irrespeto total al ser humano, hay un irrespeto a las leyes. Es flagrante realmente lo que está ocurriendo cuando se viola con tanta impunidad el derecho internacional humanitario, el derecho, la Carta de las Naciones Unidas. Y vemos a estos políticos, el caso de Marco Rubio muy marcado, cómo mienten desvergonzadamente, cómo se burlan de la inteligencia de los seres humanos, de la gente incluso que están en su cuerda, que apoyan este genocidio, que apoyan una intervención. O sea, aún así le mienten a esta gente. Hace poco vimos un video donde él dice, o sea, como quejándose de que, o echando la culpa a Cuba, los problemas, cuando dice, le hemos ofrecido $100 millones de ayuda humanitaria a Cuba y lo rechazó. Que 100 millones que es mentira también que lo rechazara. Sí, es mentira, claro, pero ahí voy. Al contrario, los aceptó. Pero ahí está la mentira, para que entonces hacer ante la opinión pública internacional, hacer creer que Cuba no acepta ayuda solidaria de Estados Unidos. Por eso están como están, porque Estados Unidos quiere ayudar y ahora la prueba es que le hemos ofrecido 100 millones y lo han rechazado. Es decir, hay que ser idiota, idiota total. 20 veces para creerse algo de lo que dice Marco Rubio sobre Cuba. Sí, no, pero la idiotez del mismo Marco Rubio, que cree que puede engañar a todo el mundo. O sea, este señor cree que puede engañar a todo el mundo y puede andar a sus anchas dentro de la mentira y tejiendo más maniobras criminales contra todo un pueblo. Recuerden, señores imperialistas, Cuba es un país independiente, soberano, libre. Basta, hasta que no podrán dormir a unos cuantos, pero no a todos. No a todos. Es un acto absolutamente condenable. Ustedes deberían estar siendo juzgados y el juicio en un lado y las rejas de la celda, de la prisión en el otro. Como tienen que estar todos los que colaboran con Marco Rubio y con el gobierno de Estados Unidos en esta estrategia de hambre, represión y crimen. No, y todavía estamos escuchando que Cuba, o sea, la justificación, porque no se habla, curiosamente, no se habla de democracia, no se habla de derechos humanos, es que es un Estado fallido. Que Cuba es un Estado fallido y el comunismo no ha triunfado en ningún sitio. Qué cosa, ¿eh? Yo diría que eso que llaman el comunismo, que no es comunismo, sino es supervivencia ahora. Ahora mismo es una economía de supervivencia con orientación socialista en lo que se puede. Lo que ha hecho es un milagro. ¿Sí? Porque en cualquier país, un bloqueo petrolero de estas características y un bloqueo económico y un chantaje a toda la economía global contra un país, cualquiera, de América Latina, por ejemplo, en estos momentos sería no solamente un caos total y absoluto social, sino que sería el hambre, la desesperación de todo un pueblo. Pero en Cuba existe un Estado que lo haga bien, lo haga mal o lo haga regular, está salvando las vidas de millones de personas, repartiendo lo poquito que tiene. Porque es que lo último ya, recuerden, ultimátum de Donald Trump y Marco Rubio a todas las empresas con inversión en Cuba. El ultimátum es hasta el 5 de junio y ya está viendo, bueno, pues la lista, la cola de los que se retiran, ¿no? Ahí está Blue Diamond, una empresa que se ha retirado, hay que decir, ha sido expulsada de Cuba. No se ha retirado porque cuando todos estos hablan de la libertad o de obligar a la gente, cuando dicen que la gente va a las manifestaciones en apoyo a Raúl Castro obligados, ¿no? Es que eso no tienen ni idea. Están los que obligan a la gente son ustedes, que apoyan el bloqueo económico y obligan a la gente a protestar en la calle con una cacerola.
Ustedes obligan a la gente. Y ustedes, que apoyan el bloqueo, obligan a empresas internacionales a irse de Cuba, donde tenían un buen negocio. Lo han obligado por dos razones. Primero, porque le han dado un ultimátum para que se retire, porque si no, le congelan, le confiscan los activos en Estados Unidos. Y en segundo lugar, porque han creado todas las condiciones para que no haya turismo en Cuba. En este caso, se han juntado el hambre con las ganas de comer, ¿no? Ya te dicen que te van a meter el tiro de gracia, te van a robar todo lo que tienes, pero es que además te han dejado sin siquiera la fuente de ingresos que hacía más o menos viable tu negocio, en este caso en Cuba. Blue Diamond alegó en una nota limitaciones operativas continuas y condiciones del mercado. Hace falta ser cobarde, ¿eh? ¿Por qué no lo dicen claro, carajo? Porque te han obligado y te han dado un ultimátum. Y porque, claro, quieres seguir haciendo negocio en Estados Unidos. Bueno, ya está, ya sabemos. Pero no me hables con eufemismos de limitaciones de operativas continuas. Ahora, iros al carajo, ¿eh? Gestionaba 62 hoteles bajo marcas como Royalton Memories y Starfish en asociación con el Estado cubano. ¡Claro! Con GAESA, Grupo de Administración Empresarial del Estado cubano, un holding que ahora es el gran villano. Es el malo de la película, y el señor Marco Rubio dice que GAESA, que es cierto, es un holding público cubano, que está dirigido en una buena parte con gente de la máxima confianza, muchos son militares, que se ha dedicado durante años a burlar el bloqueo, a traer alimentos al país y divisas y medicamentos y dinero para construir carreteras y viviendas, las pocas o muchas que se han podido. Ah, no, pero ahora Marco Rubio le dice al pueblo cubano que GAESA es una fuente de divisas para unos militares que viven como reyes, que son una élite militar. Pero lo más desgraciado de todo esto no es que lo diga Marco Rubio, que es un criminal y un asesino. Es que lo repitan The New York Times, Televisión Española, la BBC, CNN. Es decir, todo el complejo de medios de comunicación repite la misma idiotez, la misma falacia, el mismo relato construido por la CIA, por la Casa Blanca, por el Departamento de Estado. Hay que tener poca vergüenza como periodistas para no dar voz a otra gente que está diciendo que todo esto es una mentira y solo entrevistan a los de siempre. A los de siempre, sí, sí. A la Habana Consulting Group, a todos los que apoyan el bloqueo, el crimen, la asfixia al pueblo cubano, les entrevistan a ellos. Sí, sí, todos los que le dé no solo cobertura, no, sí, que ratifique estas narrativas que están impulsando por todas las redes y claro, con ello tratar de convencer a la mayor cantidad de personas posible. Es decir, una mentira multiplicada y a través de todo el entramado de redes y de los oligopolios mediáticos también, pues para tener una base sólida, entre comillas, que justifiquen una intervención militar en Cuba. O sea, tambores de guerra, política de guerra del imperio de los Estados Unidos contra un país, Cuba, solidario, valeroso, corajudo, etcétera, etcétera, etcétera. Y uno dice, bueno, ¿y esta gente le interesa realmente los derechos humanos, como suelen decir, según las conveniencias del momento histórico? Los derechos humanos, la democracia, esas banderas tan falsas. Lo peor de todo esto es que hay gente que se lo cree, sobre todo gente joven en Cuba. Yo he estado mirando, hay una generación que no tiene los conocimientos o sobre todo esa visión para ver que lo están engañando, o pretenden engañar a todo un pueblo y que el objetivo de todo esto es la hegemonía, o sea, restablecer una hegemonía regional, continental, pudiéramos decir, en favor de los intereses globales de Estados Unidos. Esa es la cuestión. No interesa la democracia, eso es mentira. Ni los derechos humanos lo estamos viendo, es mentira. Tenemos también a Gaza, todo lo que está ocurriendo en Gaza.
para que venga a hablar. No hay autoridad moral. El imperialismo de los Estados Unidos, Europa, los países europeos, de Europa que se someten a los dictados del imperio, no tienen autoridad moral para hablar ni de derechos humanos, para hablar de democracia, para hablar de libertad. No tienen, y debieron ser todos juzgados debidamente, con leyes bien estructuradas y directo a la cárcel. Todos y todas. Pues hay gente que estuvo en la cárcel en Cuba y de la que no tenía que haber salido, como José Daniel Ferrer, que están haciendo ahora su agosto y cobrando bien del gobierno de Estados Unidos en sus giras por el mundo, azuzando, atizando y haciendo propaganda de la intervención militar. Lo desgraciado de todo esto es que los medios de comunicación le dan cancha, le dan páginas, le entrevistan, pero como si tal cosa. Y no entrevistan. No, mañana voy a ir, yo quiero que me entrevisten a mí diciendo que quiero que envíen unos cuantos misiles a su casa, o a Miami, o a la Casa Blanca. A ver lo que pasaría. Digo, en el hipotético caso que a mí se me ocurra decir eso, ¿no? No, pues este individuo, sinvergüenza, terrorista y criminal, que va de la mano de Javier Larrondo, ¿se acuerdan? El que decía que me ha llamado criminal de guerra. Y me mete a juicio y me quiere meter 6 años por decir lo que eres. Refrendado, por cierto, por una sentencia. Libertad de expresión. Eres un criminal de guerra económica. Eso es lo que yo te llamé. Bueno, pues no solamente es este individuo. Le tenemos a Mario J. Pentón, otra escoria llamada periodista, una porquería, que publicada Noche de protestas. Que vengan los americanos ya. Claro, hay gente en Cuba que su nivel de desesperación le lleva primero a tirar con la cacerola porque ya no aguanta más los apagones. Correcto, hasta ahí correcto. Y siempre va a haber alguien que diga cosas como esta. Que eso es lo que necesita, la munición que necesita una alimaña como este individuo, que no es un periodista, que es un mercenario que trabaja para el gobierno de Estados Unidos, a sueldo del gobierno de Estados Unidos, en Martí Noticias, que es un medio del gobierno de Estados Unidos. Este funcionario de este régimen asesino de la Casa Blanca llamada Mario J. Pentón no es el único. Leemos un artículo muy interesante de Cuba Debate que se llama La fabricación digital de Marco Rubio como solución para Cuba, y analiza cómo todos estos medios alineados con la Casa Blanca, financiados la mayoría por la Casa Blanca de manera directa y la otra y la minoría de manera indirecta, nos están haciendo un culto a la personalidad de Marco Rubio, un individuo que jamás ha estado en Cuba. Que según Donald Trump sabe mucho de Cuba y le informa mucho de Cuba, pero no ha estado nunca. Ojo, ¡nunca! En sus 50 y pico años que tiene. Y no sabe, es que no ha estado y por tanto no sabe. Lo único que sabe es lo que le dice la mafia gusana ahí está. De Miami. Pero leemos en Cibercuba, que por cierto es el medio, según este estudio de Cuba Debate, que de manera más proclive hace un culto a Marco Rubio. Hicieron un estudio y Cibercuba concentraba 1.939 publicaciones, muy por encima de Mario Pentón, que acabamos de decir, con 200 y pico, Cubanet y El Toque. El encuadre es reiterativo, dice: Cuba estaría al borde de un colapso, las soluciones serían una herramienta legítima de presión económica, la crisis económica sería señal de una transición inminente y entonces Estados Unidos aparece no como agresor, sino como actor racional, humanitario o liberador. La ayuda humanitaria que tú has mencionado. Y leemos: Marco Rubio es mi pastor. Frase de una cubana para empezar el día, segura de que nada le faltará. Oiga. El padre Alberto Reyes, católico, otro sinvergüenza y otro criminal, que dice: preferimos un final espantoso o a un espanto sin final. Fíjate, tú eres de la misma iglesia que
que el Papa Francisco y el actual Papa, que están diciendo que basta ya de guerra contra Cuba, no debe ser de la misma iglesia. Mira el otro, mira Juan Almeida, otra escoria, dice, bochorno. desgraciadamente no veo otra salida que no sea la intervención. Y Sí, luego sí. tenemos al presidente de Chile, Kast, apoyando un ataque militar a Cuba, pero bueno, habrá que defenderse con uñas y dientes, con misiles y fíjate con lo hasta- que haga falta de toda esta gentuza, hasta el final estaremos con el pueblo cubano. Bueno, es que ya la muestra que has trasladado a Una pequeña muestra. sí, una pequeña muestra a la opinión pública, a las personas que están interesados, se interesan en vernos, a las amigas y amigos de Cuba, es solamente una pequeña muestra de la cochinada que se está desarrollando al calor de la política criminal de los Estados Unidos. O sea, hay una política que está la atraviesa los oligopolios, las mentiras de los oligopolios mediáticos al servicio de los intereses imperiales, que no es otro, fíjense ustedes, que ya se dejó durante meses, quizás años, se estuvo hablando de Cuba, Nicaragua y Venezuela, o Venezuela, Cuba y Nicaragua, igual, los tres países de la región, América Latina y el Caribe, en el ojo, en la lupa del imperialismo de Estados Unidos. A ver a cuál ataco primero, quién, según el momento, la conveniencia política, geopolítica. Bueno, vamos con Venezuela. Caramba, tuvieron un éxito relativo. Ahora Cuba. Y están hablando, y después de Cuba, Nicaragua. Y están hablando de Bolivia. O sea, el imperialismo desatado, la hiena desatada, como nunca hemos visto en decenas de años. Desatada totalmente. Y marca a los países con los cuales no puede Cuba tener un comercio, una relación comercial. No. Se arroga el derecho encima de decir con quién puede y con quién no puede negociar. Y sobre todo, algo fundamental, lógicamente, el petróleo, el combustible. Bueno, multa a toda empresa, todo gobierno que entregue petróleo a Cuba. O sea, no cabe algo más criminal que eso. ¿Cabe algo más degenerado que eso? Y sin embargo, hay, desgraciadamente, y lo digo así de corazón, personas nacidas en Cuba, jóvenes, que defienden esa política del imperialismo de los Estados Unidos. Señoras y señores, Estados Unidos no tiene autoridad moral para nada de estas acciones que está cometiendo. Es un crimen, es una violación flagrante del derecho internacional humanitario, de los derechos humanos y de todos los derechos de la Carta de Naciones Unidas, de todo. Y por otra parte, una intervención de Estados Unidos, señoras y señores, cubanas y cubanos, no va a traer lo que ellos proponen o lo que ellos propagandizan, no va a traer, es la esclavitud. La esclavitud. Hay gente que están amoldados a los valores y a la vida de Estados Unidos, y también contribuyen de forma muy marcada a mantener esa narrativa, a ser, bueno, Estados Unidos la tierra de las oportunidades, toda esa cantaleta que lleva años, una forma también de una potencia imperialista como Estados Unidos de colonizar las mentes, hacerle creer, hasta que no se lleven un desengaño, lógicamente, a no pocas personas de que es el país de las oportunidades, de todo lo que, la narrativa que conocemos. Sin embargo, en el caso de Cuba, yo no sé, para otros países, en otros escenarios, pero en el caso de Cuba es una estrategia para recolonizar Cuba. Y ya deben saber
lo que eso significaría, lo que eso significaría. Y en todo este escenario de guerra, en Cuba se demuestra que la isla es una potencia médica, biotecnológica, científica. Hay un artículo muy interesante. Cuba no solo resiste, también avanza y crea, publicado en Insurgente, también en Cuba Información, que nos acerca a una de las últimas presentaciones científicas del polo científico de BioCuba Pharma, que agrupa a todos los centros de investigación públicos de Cuba, y nos habla de Eversavax. Es un nuevo candidato vacunal, futura vacuna terapéutica contra diferentes tipos de cáncer de uso subcutáneo. Va a servir para tratar cánceres en estado avanzado, colorectal, cáncer de ovarios, cáncer renal, etc. Ahora está en fase de estudios clínicos. Recordemos, hay grandes productos biofarmacéuticos de Cuba, como el Everprop P, que es único también en el mundo, igual que este que acabamos de mencionar, este ya desde hace muchos años, que trata las úlceras severas del pie diabético, el Nimotuzumab para el tratamiento de cánceres de cabeza y cuello, etc. El Zimavax, que es para el cáncer de pulmón avanzado, y luego también están las vacunas contra la COVID, Soberana 2, Abdala. Bueno, todos estos productos que son únicos, y sobre todo son únicos en el sur global. Recordemos, el único país de este sur global, excepto China, y desde luego de América Latina, que presentó, que consiguió varias vacunas contra la COVID, fue Cuba. Bueno, pues esto es lo que quieren destruir. Esto es lo que quieren destruir. Y cuando yo leo noticias de este tipo, recuerdo ahora, cuando estábamos en marzo en el Instituto Finlay, que es uno de los institutos y de los centros de investigación, porque hay unos cuantos en Cuba, todos más o menos en la misma zona de La Habana, recuerdo cómo esos científicos están bloqueados, no tienen combustible para poder ir al centro de trabajo. Viven allí algunos de ellos, se han tenido que trasladar porque creen en su país, creen en la ciencia de Cuba, creen en la resistencia contra la guerra que les hacen, y algunos incluso se han trasladado a vivir allí, porque no hay gasolina para poder ir y volver. Y gran parte del personal lo que hace es trabajar 2 o 3 días seguidos, durmiendo en el centro de trabajo, porque creen en su país y en su pueblo, y luego librar varios días, ¿no? ¿En qué país del mundo se haría esto? Eso es lo que quieren destruir, estos miserables de la Casa Blanca y estos miserables gusanos que hay por el mundo. Con tantos problemas que hay en la sociedad estadounidense, con tanto que hacer, y que no se dediquen a trabajar en primer lugar y mejorar las condiciones sociales de los Estados Unidos. Hay muchos problemas en los Estados Unidos. Un alto índice de criminalidad que va cabalgando como nunca en ese país. Criminalidad, personas en las calles, la exclusión social que llamamos, que no aparece en la boca cochina de estos politiqueros, ni Marco Rubio, ni el mismo presidente Trump. No. Todas las balaceras, los tiroteos, lo mismo en un colegio, lo mismo en una iglesia, lo mismo en la calle, en un cumpleaños, la inseguridad ciudadana, la inseguridad incluso de los niños, niñas, jugar tranquilamente en un parque, aparece un tirador y a mansalva que asesina a seres humanos que están empezando su vida. Todo eso y más, el tema de la droga, otra gran mentira, José, otra gran mentira. Que si el narcotráfico, que si el cártel de los taxis, que si el cártel de no sé qué, mentira. El mayor mercado de droga es Estados Unidos. Y la droga llega ahí por el negocio en el cual también participan no pocos
cargos de la administración actual y la banca de Estados Unidos y grandes empresarios de Miami, etcétera, ¿no? Exactamente, exactamente. Todo es una mentira. ¿Y para qué esa mentira? Para echarle la culpa a otros, atacar a otros, criminalizar a otros, y el verdadero culpable que se marche, como se dice, de rosita, y que siga el negocio y que sigan los millones de dólares alimentando también una parte de la economía de los Estados Unidos. Estados Unidos, que es un régimen antidemocrático, que es un régimen tiránico, que es una verdadera dictadura lo que hay en Estados Unidos, para que luego digan que Cuba es una dictadura. Y los que defienden a Marco Rubio defienden una dictadura, que es la dictadura del capital, del sionismo, del lobby sionista en Estados Unidos, de los grandes magnates, como Donald Trump, pero hay muchos otros, que controlan la opinión pública, los medios de comunicación, los procesos electorales, que solo te puedes presentar si eres mega rico o apoyado por mega ricos. Exactamente. Esa es la democracia que quieren para Cuba estos sinvergüenzas. Que lo que quieren es... ¿Qué es lo que quieren? Ya lo dicen últimamente abiertamente. La Cuba de 1959 o 58. Del 58, sí. Repetir la historia, recolonizar Cuba. Eso es lo que ya dicen abiertamente. Incluso toda esta gentuza que se reúnen en Madrid, gusanos, que se reúnen en Miami. Exactamente. Están diciendo que hay que recuperar la Constitución de 1940. Que fíjate si son idiotas, además, pero redomadamente idiotas, que hablan de la Constitución de 40, que fue cuando se hablan de las nacionalizaciones, sobre todo de las tierras, la reforma agraria, fue basada en la Constitución del 40, señoritos y señoritas. Hablan léanse la Constitución del 40 para que vean que lo que hizo la revolución. Lo que hizo la revolución está basado en esa Constitución. Que era la que estaba vigente en aquel momento. Jimmy Sánchez nos dice, cuando los gusanos dicen que Cuba no necesita mejoría económica, sino libertad, se refieren a estas cosas. Y nos enseña aquí la típica vida campestre en Cuba antes del 59, con una miseria espantosa. Ernesto Carvajal nos dice el porcentaje de tierras que tenían las empresas de Estados Unidos, las haciendas ganaderas, tenía el 90% de las minas, el 80% de los servicios públicos, toda la industria petrolera estaba en manos de empresas de Estados Unidos. Esto es lo que las quieren. Refinerías. Las refinerías de petróleo. Verdad es que no se dicen en Miami. La historia que la extrema derecha cubano-americana prefiere ocultar es un brillante estudio de razones de Cuba y nos acerca a algunos datos. Aquella Cuba tan democrática hubo 20.000 muertos por represión del régimen de Batista, ese régimen que estaba aliado con Estados Unidos. Aquel régimen se basaba en la discriminación racial, en el campesinado sin tierra, sin escuelas para sus hijos e hijas, sin asistencia médica, excepto en el centro de La Habana. Esa Habana que aparece reluciente con carteles de neón. ¡Qué bien se vivía en Cuba! Sí, claro. Para 4. Eso es lo que quieren. Los lujosos casinos de juego, los cientos de prostíbulos, etcétera. Todo eso. Y Fulgencio Batista, por cierto, que fue, sí, un hijo de una familia campesina pobre. Claro, llegó al poder y se convirtió en una de las personas más ricas de Cuba. Apoyado por Estados Unidos. Por supuesto. Era el hijo predilecto de Estados Unidos en la región. Bueno, entre otros. Hasta 27 grandes empresas pertenecían a Fulgencio Batista. Medios de prensa, canales de televisión, líneas aéreas como Aeropostal. La Compañía Cubana de Aviación era un accionista principal, la Compañía Interamericana de Transportes, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, ahí has hablado, sacaste una imagen ahí de un bohío típico del campo cubano de la época. Cuando el que escribe
Permítame un momentico. Dice un individuo aquí, Ramón López Echevarría. O sea, esta es se puede, para que se vea. Sí, luego lo ponemos. Sí. Bien. Vivían estupendamente, serían pobres, pero con mucha comida y muy felices, con educación, respeto y lo más importante, eran libres. Sí. Mira el suelo, ¿no? Ahí no había, la casa, el piso es de tierra. Bueno, ¿no? Ni luz eléctrica, ni agua corriente, ni educación, por mucho que diga ni educación pública, amigos, ni salud, ni puestos de salud. Amigos y amigas, permítame leerle unos datos porque quiero ser preciso, ¿no? De memoria a veces las cosas se saltan. Datos de Cuba pre-revolucionaria, unos pocos, no muchos. Antes del 1 de enero de 1959, habían en Cuba 738,000 cubanos y cubanas sin empleo. 3 millones de cubanos y cubanas carecían de luz eléctrica, de una población de casi 6 millones. El 44% de los cubanos no asistió nunca a una escuela. Eso es antes del triunfo de la revolución, el 1 de enero de 59. El 60% de obreros agrícolas vivían en bohíos. 400,000 familias urbanas vivían en barracones. El 85% carecía de agua, carecía de servicios de agua. El índice de mortalidad infantil era de 60 por cada 1,000 nacidos vivos. La persecución, maltratos, asesinatos, desapariciones, torturas, era el pan nuestro de cada día de ese régimen, de esa época, apoyado por Estados Unidos. Y ahora ha salido, ya sabes que ha salido la nieta de Batista, ¿no? Sí, también, sí, vi que... A decir que no, que lo que necesita Cuba es libertad. Es que vamos... Te meas de la risa. Bueno, y otro dato dice, de 1952 a 1958, la morgue de La Habana recibió los cadáveres, 600 cadáveres de jóvenes torturados. 600 cadáveres de jóvenes torturados. Bueno, 20.000 asesinados por Batista. Exactamente. Esa es la democracia, entre comillas, que defendía y defiende el imperialismo de los Estados Unidos. Efectivamente. Bueno, pues nos vamos a ir despidiendo con un meme de nuestro gran amigo y héroe de la República de Cuba, Gerardo Hernández Nordelo, quien dirige los comités de defensa de la revolución en estos momentos. Nos dice, ironías de la vida, un cubano de Miami viaja a Cuba. En el aeropuerto de La Habana ven que trae un Johnny Walker, whisky, y unos tabacos Michi Michi del Yuma, de Estados Unidos, y se los dejan pasar sin problemas. De regreso, llega al aeropuerto de Miami, ven que trae una Habana Club y unos cohibas y se los quitan, porque en Cuba no hay libertad. ¿Qué te parece? Define unos cuantos conceptos esta anécdota. Efectivamente. Tanta hipocresía, todo está marcado por la hipocresía, el cinismo también, que hasta llega a los niveles más callejeros, pudiéramos decir, de esa sociedad. Y desde luego hay gente, como dice, a mar revuelto, ganancia del pescador, ¿no? Que en toda esta marabunta pues hay quien monta su negocio y trata de aprovechar al máximo toda esta situación, que es, repetimos, actos criminales de una potencia imperialista que pretende recolonizar Cuba y los pueblos, países y pueblos de la región, por razones de geoestrategia, de geopolítica y para intentar frenar el avance de China y Rusia en la región.
no hay aquí ni una expresión de derechos humanos, de democracia, nada. Eso es mentira, absoluta mentira. Y la vida pone los ejemplos para que las personas que tengan más de dos dedos de frente puedan tener claridad sobre la verdad de lo que está ocurriendo. Bueno, pues aquí nos despedimos con toda la solidaridad para el pueblo cubano en estos momentos tan dramáticos, tan límites, cuando está siendo objeto de un experimento de laboratorio social. Vamos a ver hasta dónde puede aguantar este pueblo para que se rebele finalmente. Bueno, hay gente que protesta, incluso algunos que le hacen caso al torturador, al criminal, le dan la razón, incluso dicen libertad, libertad. Pero si te acaban de quitar la libertad, que te han quitado la luz, el agua, los alimentos, los medicamentos. Hay gente de tu familia que se ha muerto incluso en un hospital y en circunstancias normales de hace unos años no habría fallecido, y gritas libertad. Eres idiota. Ya finalmente te han secuestrado el cerebro, te han quitado las pocas neuronas que te quedaban, ¿no? Bueno, exactamente. En todo caso, por supuesto, que comprendemos el malestar y también la necesidad que tiene de desahogo mucha gente, y todo esto no es más que una consecuencia sociológica de un experimento, de un asedio medieval a un país. Pero estamos sobre todo con la gente que resiste, que tiene un poquito de conciencia más allá del día a día y que sabe perfectamente de dónde vienen sus problemas. Y seguiremos luchando y denunciando a este régimen asesino, antidemocrático, tiránico. Hay un tirano en la Casa Blanca, y hay que ir a por él, a por el tirano de Israel y a por todos los que violan los derechos humanos de manera masiva en el mundo. Y no nos vamos a cansar, impulsando la solidaridad, impulsando la información que necesita la gente para sacar conclusiones de lo que es justo y de lo que es una verdadera injusticia, como es el bloqueo criminal contra el pueblo cubano. Y es hora que las Naciones Unidas contribuyan dando una respuesta contundente al crimen sostenido de una potencia imperialista como es los Estados Unidos, que pretende seguir cabalgando con los muertos a su alrededor en la región y en otras regiones de este mundo, de este mundo tan ajetreado, tan global, donde no hay leyes. O sea, es como el oeste, el viejo lejano oeste, y hay un señor que pretende pasar a la historia ingloriosamente haciendo actos criminales en Cuba, en América Latina, el Caribe, en el llamado sur global. No hay gloria, no hay ninguna gloria, ningún honor en invadir una isla con un pueblo tan valeroso, tan valiente, tan comprometido con la patria como es el pueblo cubano. Así que, Donald Trump, no hay gloria para usted si invade a Cuba. No hay honor. Pasará a la historia como lo peor y lo más malvado y lo más antihumano que haya parido una madre. Hasta aquí, Cuba Información. Viva la solidaridad, viva la resistencia del pueblo cubano. Hasta el próximo programa. Hasta el próximo. Cuba Información te lo dice en el tiempo.